Bueno, buenas noches, grupos de anteproyecto. Espero que todos se encuentren muy bien. Y a continuación vamos a presentar el contenido de la clase 7, que sería la clase de metodología, de cómo realizar el apartado metodológico. Bueno, quiero volver a presentarles los elementos del contenido del segundo corte. Como ven, clase 7, metodología. Ya realizamos el contenido de justificación. Clase 8, la redacción de objetivos y los resultados e impactos esperados. Clase 9, tenemos que coordinar cómo le vamos a hacer con las asesorías. Y clase 10, entrega el segundo corte y clase sobre el marco referencial. Bueno, otra vez repito esta diapositiva con los elementos que va a tener todo el trabajo final y el orden en que lo van a entregar. Y otra vez presento esto, orden de cada entrega. eh, Esas pues, son las que nos interesan, las del segundo corte. Pero que esto se corrió, el marco referencial es para la entrega final, ya saben. Bueno, entonces entremos de una vez con la metodología. Yo espero que estas metodologías ustedes me van a entregar vayan a ocupar más o menos entre 2 o 3 páginas. Entonces vamos a dar sobre todo recomendaciones de cómo redactarla o cómo presentar una metodología. Entonces ya saben, si en la justificación exponíamos el para qué y por qué es importante hacer la investigación, en la metodología básicamente vamos a hablar de cómo vamos a hacer la investigación. Pero ojo, que no es solo decir cómo, hay que justificar y sustentar las razones por qué escogemos determinadas metodologías o determinadas herramientas de investigación. Entonces, bueno, en este apartado, pues básicamente, pues vamos a describir metodología, métodos, herramientas y vamos, si lo tienen, adjuntar el instrumento de investigación. Entonces, aquí, como les digo, no es solamente dar un listado de metodologías y de herramientas, sino que nos toca precisar las razones por las cuales escogemos esos elementos. Esos elementos no son arbitrarios, están ahí porque se acomodan a las particularidades de su fenómeno de investigación, entonces tienen que explicar esas razones. Si ustedes tienen el instrumento, ¿a qué me refiero con instrumento? Si tienen, por ejemplo, las preguntas que van a hacer en- en la entrevista o los elementos de la encuesta con la muestra y porque el tamaño de esa muestra, pues ustedes adjuntan eso como un anexo. Ojo, como un anexo, no quiere decir que me adjunten 2 páginas de preguntas o de encuestas y que ya lo tienen, es un anexo. O sea, no suma en el total de las páginas que van a entregar del anteproyecto. Pero si bien me adjuntan el instrumento, tienen que dentro de las páginas que se van precisar cómo va a ser ese instrumento y tienen que detallar cómo van a llevar a cabo ese instrumento, o sea, cómo lo piensan aplicar, qué tan grande es la población, cuál va a ser el periodo en que lo van a aplicar y el periodo de análisis de esa información que van a recolectar. Lo que les decía, el periodo, tienen que aclarar el periodo en el que piensan analizar esa información, o sea, en el que van a recolectar los datos y también el periodo en el que van a analizar la información que recolecten o los datos. Recuerden que cada metodología que escogen y cada instrumento de investigación que diseñen los va a llevar a un periodo de análisis de datos, análisis de información, y esos periodos pueden ser más largos o más cortos dependiendo las metodologías o herramientas que escojan para investigar. Esto es importante, tienen que definir en su metodología, tiene que ir escrito a qué enfoque pertenece su investigación, si va a ser cualitativa, cuantitativa o mixta. Como les digo, nada de lo que ustedes escriban en este apartado es arbitrario. Nada está ahí por el azar. Todo lo que ustedes escogen lo escogieron por alguna razón. Esa razón puede ser una razón de tiempo, que el tiempo que tienen es corto, entonces escogieron una metodología que se les acomoda al tiempo. O pueden ser hasta razones personales, pero tienen que precisar esas razones. Entonces, otro consejo, es común que siempre escribamos metodologías escribiendo como un listado de técnicas
Y más allá de las razones, también tienen que aclarar o tienen que tener claro que hay una teoría metodológica. Por ejemplo, a esta clase voy a apuntar unos manuales de tanto metodología cualitativa y cuantitativa para que ustedes miren, de pronto algunos les sirvan y tengan como unas buenas fuentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cualquier metodología que nosotros escojamos, cualquier enfoque en el que nos ubicamos, tienen unos principios. Tenemos que conocer esos principios, tenemos que conocer como esa especie de reglamentos o las leyes de cómo ejecutar determinada herramienta de investigación para poder realizarla. Si no conocemos lo que vamos a hacer, pues seguramente va a quedar mal hecho. Entonces, desde la metodología tenemos que evidenciar eso, que hemos leído los autores, que hemos leído los manuales y tenemos que fundamentar eso. Entonces, adjunto varios manuales, tanto de investigación cualitativa y cuantitativa, para que ustedes tengan unas fuentes que puedan ir a leer y consultar para el diseño de esos apartados metodológicos. Como les dije, hay personas expertas en todas las metodologías. Por ejemplo, si usted va a utilizar estudios de caso, hay infinidad de manuales de cómo aplicar un estudio de caso o cómo aplicar una encuesta. Ustedes tienen que demostrar aquí que saben ejecutar esas herramientas que piensan utilizar en su metodología. Entonces, ¿cómo van a demostrar que saben de eso? Pues que citen, que consulten autores y citen. Recuerden que todo lo que ustedes escogen, lo escogen por una razón, porque se acomoda, porque es el método más adecuado a esas particularidades que tiene sus problemas de investigación. Entonces tiene que decir esas razones y tiene que escribir, por ejemplo, los autores o los manuales que le sirvan y explicar por qué ese contenido se acomoda a la particularidad de su tema. Entonces, aquí no es solo hablar por hablar de técnicas y de herramientas, todo en el apartado metodológico tiene que ir justificado. ¿Por qué tiene que ir justificado? Porque cuando hablamos de metodología, escogemos determinado enfoque, eso nos posiciona dentro o es una posición epistemológica. Como es una posición epistemológica, implica o tiene unas leyes y unos principios que hay que seguir y tenemos que demostrar que conocemos esos principios y que sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo seleccionar técnicas de investigación? Pues primero, piensen cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Por ejemplo, si usted no soporta estar con mucha gente, pues no le convienen las herramientas o las metodologías cualitativas porque implican contacto de mucho tiempo con las personas. O si usted no sabe mucho sobre estadística, pues no le conviene, por ejemplo, metodologías cuantitativas. Eso lo tienen que pensar ustedes en sus fortalezas, en qué soy bueno, en qué soy malo, para pues, proponer su apartado metodológico. Lo mismo, el tiempo y el espacio. Piensen qué tan grandes son sus muestras y si tienen la posibilidad de ejecutar una encuesta que pues, sea representativa de la muestra. O, por ejemplo, si tienen una muestra, por ejemplo, si ustedes tienen 10 personas, pues no creo que sea conveniente utilizar encuestas para encuestar 10 personas. O sea, a lo mejor las entrevistas a profundidad sería lo más adecuado, pero tienen que pensar en esas particularidades de sus temas, de sus proyectos para escoger la herramienta. Lo mismo, ¿cuánto tiempo disponen para realizar eso? Recuerden que hay determinadas herramientas que implican más tiempo. Por ejemplo, si ustedes van a utilizar una metodología que se llama etnografía, la etnografía lleva a que ustedes necesiten muchísimo tiempo en el proceso de recolección de información. Piensen si tienen ese tiempo, o sea, tienen que pensar en esas particularidades para ustedes poder escoger una metodología que les garantice cumplir con sus objetivos de investigación. Su pregunta y sus objetivos están directamente relacionados con las metodologías a utilizar. Entonces, no sé si recuerdan la vez que expuse unos objetivos. Recuerden que los objetivos específicos son operativos, se operatizan. ¿Qué quiere decir con eso? Que uno con la lectura de los objetivos específicos, uno ya más o menos sabe qué herramientas le pueden llegar a servir para cumplir ese objetivo, para conseguir la información que cumpla con ese objetivo. Entonces revisen eso y planteen una metodología más acorde con sus preguntas de investigación, con sus objetivos de investigación. Lo mismo, lo que les decía, el tamaño de la muestra, el número de personas van a condicionar qué herramientas pueden utilizar.
Si, por ejemplo, ustedes tienen un grupo de 10.000 personas, pues obviamente no van a tener el tiempo para hablar con las 10.000 personas. Ahí tendrían que valerse seguramente unas encuestas y unas muestras representativas. Pero como les dije, si tienen 10 personas, tal vez una encuesta sea lo más adecuado. O si aplican una encuesta, obviamente tendrían que complementar con otra información, porque pues 10 personas es un grupo muy pequeño. Lo que les decía, todas las metodologías implican unos periodos de análisis, unos más difíciles que otros. Entonces, por ejemplo, las metodologías cuantitativas, digamos, la encuesta, tiene la posibilidad de que uno puede tener software de ayudas que le facilitan ciertos procesos. Pero digamos que las entrevistas, por ejemplo, entrevista a profundidad, la semiestructurada, cuando trabajamos con entrevistas, el problema es que el análisis por lo regular de las entrevistas se hace transcribiendo el material de audio o transcribiéndolo a una página, pues a un editor de texto. Entonces digamos que transcribir es un proceso muy largo. Entonces, una hora de entrevista seguramente van a ser una semana de transcripción. Entonces, piensen si, por ejemplo, ustedes tienen el tiempo para sentarse a transcribir entrevistas. Eso va a condicionar si seguramente si las entrevistas o determinada herramienta les va a servir o no les va a servir para su investigación. Entonces, ojo, lo que les dije, no es hablar por hablar. Hay que dar argumento, hay que dar razones y argumentos. ¿Por qué? Porque las decisiones metodológicas nos posicionan dentro de una postura epistemológica. ¿Por eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, tomar determinado enfoque de investigación y determinadas metodologías, pues van a hacer que mi investigación se ubique en determinado paradigma y eso es una posición epistemológica que tiene unas reglas, unos lineamientos que seguir y cumplir. Entonces, tienen que demostrar que conocen de lo que están hablando, no es hablar solo por hablar. Entonces, justifiquen siempre las razones por las cuales escogen determinada metodología. ¿Por qué escogieron determinada metodología? Entonces, las razones son porque pues, son las más adecuadas o esas metodologías son las que más se ajustan a esas condiciones y particularidades que tienen sus fenómenos de investigación. Lo mismo hay que hacer con las técnicas, herramientas de investigación. Y recuerden, no todos sus proyectos, o sea, cada proyecto tiene unas particularidades que hacen que sea diferente a otro. No porque a su amigo le sirvan las encuestas quiere decir que a usted le sirven. Entonces usted tiene que pensar cuáles son esas particularidades de su tema para hacer una muy buena elección de metodología. Entonces ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y mi último en cuanto a la redacción, sean concisos y seguro de lo que hablan. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Ser conciso no es escribir muy poquito, es ir al grano. O sea, más o menos lo que les aconsejo, por cada párrafo desarrollen una idea, si mucho dos. Pero lo que no es bueno es, por ejemplo, páginas y páginas dándole vueltas a una misma idea sin redondear nada. Entonces, ser concisos y siempre muy seguros, demostrando que ustedes saben de lo que están hablando. Recuerden que como lo que les decías, la justificación, estamos dándole respuesta a un por qué y un para qué hacer esa investigación. Y aquí le estamos dando respuesta a un cómo hacer esa investigación. Entonces miremos estos ejemplos que tengo de unas tesis que son tesis de doctorales. Entonces no las voy a leer todas, solamente voy a leer fragmenticos para que ustedes vean que esta gente que hizo esas tesis da siempre razones y justifica por qué escoge esas determinadas cosas. Entonces acá miremos el primer párrafo. Entonces, la entrevista, la observación y la observación participante fueron los caminos para descifrar el mundo de los sujetos. La decisión de utilizar dichas herramientas radicó en que permitían interactuar con el grupo. Estas técnicas ahondan en las dinámicas y forma de pensar de las personas. Bueno, ya con eso es suficiente. Ya ven que la persona que escribió esto nos está diciendo que escogió estas tres herramientas de investigación por una razón y era porque le permitían interactuar con el grupo. Eso era lo que él quería. Entonces por eso pensó que esas herramientas eran las que más se adecuaban a su fenómeno. Miremos esta otra. Entonces miremos que aquí nos está dando una justificación sobre el enfoque de investigación que esta persona utilizó. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, en el primer párrafo también,
El abordaje cualitativo de tipo fenomenológico fue escogido por su característica exploratoria de situaciones, valores y prácticas a partir de la visión del mundo de los sujetos de la investigación, así como por permitir descubrir conocimientos yendo más allá de verificar un saber ya conceptuado. Listo. Aquí, aunque la redacción del autor es como muy conceptual, está como en un plano muy abstracto todavía, pues al menos en esos dos párrafos o en esta parte que hay aquí, pero ya nos está dando cuenta o nos está dando la razón por qué ella, o bueno, por qué esta persona decidió ubicarse en el abordaje cualitativo de tipo fenomenológico. Entonces la razón es pues su característica exploratoria de situaciones. Entonces a ella le interesa eso, pero ven, no solo menciona en qué abordaje está, sino que menciona el por qué escoge ese determinado abordaje. Aquí miremos el segundo párrafo. Por tanto, se ha seleccionado esta metodología de carácter cualitativo, basada en el estudio de caso para el estudio empírico de esta tesis doctoral, por ser una técnica recomendada en la investigación cualitativa cuando el contexto personal y social de los miembros familiares en la empresa, en este caso, es considerado relevante para comprender e interpretar los fenómenos que se desean analizar. Usar el estudio de caso para analizar y explicar experiencias en la trayectoria de un sujeto se ha convertido en una técnica altamente aceptada en los trabajos de investigación de management. Bueno, como ven, aquí nos están mencionando una técnica que es el estudio de caso. Y aquí nos está explicando las razones por las cuales esa técnica se adecua a su trabajo. Además, si ven en el primer párrafo, nos está hablando que el estudio de caso es muy utilizado en sociología y nos menciona autores que seguramente son los clásicos para trabajar o que son los referentes para trabajar el estudio de casos. Entonces nos está hablando de un Herbert Spencer, de Max Weber, de Merton y de Manuel Wallerstein. Entonces aquí ya ven, no solo nos está dando las razones, sino que también nos está justificando desde unos autores por qué escoger esa herramienta, que en este caso es el estudio de caso, que es cualitativo. Listo. ¿Qué elementos debe evidenciar esas 2 o 3 páginas que ustedes me van a entregar? Bueno, primero, un paradigma de investigación. Si bien no tienen que decir mi investigación es del paradigma empírico-analítico, no. Cuando ustedes escriban su metodología, como la escriban, ya automáticamente uno puede saber dentro de qué paradigmas se ubican ustedes. Si lo quieren mencionar, no hay problema, pero lo que digo es que dentro del documento, o al uno leerlo, eso se va a evidenciar. Pero que sí es aconsejable que lo escriban y que esté ahí claro el enfoque de investigación. Tienen que decir, mi investigación es cualitativa, cuantitativa o mixta. Y dar unas razones por qué se ubicaron en determinados enfoques. Tienen que hablar de sus metodologías. Recuerden, hay una metodología no es lo mismo de enfoque. Entonces, el enfoque cualitativo tiene unas metodologías, el enfoque cuantitativo tiene otras metodologías. Si quieres, más adelante les paso una diapositiva donde explico más o menos los enfoques con las metodologías que tienen. Entonces, el enfoque, bueno, por ejemplo, el enfoque cualitativo tiene una metodología, la que le mencioné ahorita, la etnografía. Y la etnografía utiliza herramientas como la observación participante, la entrevista no estructurada, el diario de campo, por ejemplo. Entonces, cada una tiene tiene unas metodologías que tienen determinadas herramientas. Entonces, si escogen determinada metodología, tienen que saber que esas metodologías tienen unas técnicas de investigación. Todo eso se tiene que evidenciar ahí en su apartado metodológico. Pero como les digo, no solo es nombrarlas, es dar unas razones, en este caso muy breves, porque son 2 o 3 páginas las que van a escribir, dar unas razones de por qué escogen eso. Y por último, el instrumento de investigación. ¿A qué me refiero con el instrumento? Que es el diseño como tal en el que ustedes van a aplicar estas técnicas de investigación. Entonces, si ustedes dicen que van a utilizar una encuesta, pues ya tienen que tener un diseño de cuándo y cómo van a aplicar esas encuestas, y además ya tienen que tener pues las preguntas o el contenido de la encuesta.
Lo que yo les pido, por favor, en esas dos o tres páginas no me adjunten una encuesta. O sea, no me adjunten una encuesta y me escriben medio párrafo o me escriben una página y me adjuntan una encuesta. No. Dos párrafos, dos páginas cuando mínimo que lleguen al final. Y si me adjuntan la encuesta, va a ser un anexo. Pero si mencionen el instrumento, mencionen que va a ser una encuesta, que la van a ejecutar en determinado tiempo, en qué parte y por qué decidieron que fuera una encuesta. Y todos estos elementos tienen que ir apoyados siempre con unos autores. Tienen que demostrar que conocen a esos autores. Entonces, es importante todo esto, por favor, traten. Ahí, como ven en el QDIAS, les puse un link de un drive donde pueden descargar varios manuales de investigación, tanto cualitativa como cuantitativa. Consúltenlos porque seguramente les va a servir para redactar esto. Bueno, y aquí dejo mi ejercicio para la otra semana. Entonces realicen un borrador, puede ser de una página, donde brevemente me hablen pues del enfoque de investigación, de qué metodologías van a emplear y las razones por qué utilizarla, de las técnicas a emplear con lo mismo, con las razones a emplearla, y traten de citar autores. Si no, acá pongo 4. Digo que al menos en el documento que ya me entreguen de metodología para este segundo corte, sí tienen que tener estas 4, pero para este ejercicio hagan citas, no sé cuántas, hagan una, dos, pero hagan citas. Entonces, bueno, aquí que cierro el ejercicio de metodología, nos vemos la próxima clase, mucha suerte, espero que siga muy bien todo.